Estamos de gala porque la Bienal 2025 empezó y ya está en pleno desarrollo. Queremos hablar de la ciudad, de sus historias, de sus espacios y de la magnitud de este evento porque Bogotá está de arte. Capítulo 90. Empezamos ya. Canciones que hablan, historias que conectan. Conversaciones como en la sala de tu casa. Recuentos. Sí, señor, estamos de arte. Bogotá se viste de arte porque están celebrando por estos días la Bienal BOG 2025. Sí, correcto. ¿Usted sabe qué es una Bienal, Mauricio? La Bienal es un evento cultural que se celebra cada 2 años, por eso el BI. Y la idea es reunir ahí, digamos que ciertos espectáculos, ciertas actuaciones, la muestra y la presentación de obras de arte, y en este caso en particular se está celebrando aquí en Bogotá. ¿Y de qué manera? Porque es, digamos, una exposición cultural bastante interesante, pero adicionalmente, vamos, que está mostrando mucho la historia también de la ciudad y su desarrollo. Parece bien bonita. Es como si las galerías, los espacios artísticos donde usualmente se presentan obras de artistas famosos o cosas reconocidas salgan a la calle, ¿no? Súper chévere. Y artistas que no solamente son locales sino internacionales se dan paso para apropiarse de las calles, para intervenir espacios que convencionalmente pues están ahí, son muy bonitos, pero... Sí, pero digamos que eso también democratiza un poquito el tema del arte. Bonito ese término, ¿no? Democratizar. Usa términos... ¿Por qué lo dice? Democratiza. La democracia. El sarcasmo que maneja el señor director es importante. Pero no, sí es eso, porque es la oportunidad de que cualquier peatón, cualquier persona que sea habitante de Bogotá pueda disfrutar de ese arte que en ocasiones estaba muy restringido. Y no quiero decir que era para ciertas esferas o clases sociales, no, pero sí de pronto el acceso a cualquiera de esos espacios en donde se mostraban o se exponían obras, o se exponen obras, porque no era que sucediera en el pasado, pues no era de fácil oportunidad o acceso para todo el mundo. Y se vuelve excluyente en algunas oportunidades, porque si realmente cuando uno visita, por ejemplo, una galería o una exposición, bueno, esta semana tuve la oportunidad de ir a un lanzamiento de una exposición y yo me sentía desubicado. Yo decía, ay, ¿qué hago acá? No entiendo. ¿Porque no entendía el arte? Porque no entendía la exposición, ni el arte, ni porque yo estaba allí. Pero ¿y por qué estaba ahí? Porque me invitaron. Ah, bueno, menos mal, pero entonces, ¿por qué no me cuenta más bien de qué era la exposición? La exposición es una obra que está haciendo la Universidad Jorge Tadeo Lozano en un espacio que tienen ellos en el norte de Bogotá, la calle 70, en la Casa Lleras, una obra muy bonita, pero que era como una visión de un artista de la Casa de la Tadeo, mostrando la manera como ella imagina la selva, un concepto muy abstracto, donde para sentirse en él toca concentrarse muchísimo, y yo no sé si las personas adoptan un comportamiento como si todo fuese digerible, todo se entiende, todo. El arte es abstracto. Las personas, usted habla de los otros que estaban allí, los otros asistentes. Entonces me parece que la palabra democratizar pues hace que cala mucho. Tenga mucho sentido que BOG 2025 esté en las calles y cualquier persona se sienta parte de una exposición de este tipo. Mire, es tan sencillo como el eje ambiental, ¿cierto? El corredor del eje ambiental, que pues, digamos que quienes no lo conocen, en el centro de Bogotá, particularmente en la localidad de Las Aguas, muy cerquita o pegado pues al extremo, en ese caso sería el oriental de Transmilenio, hay un corredor de agua. Es como si... Un espejo de agua. Sí. Sí, un espejo de agua, no un corredor de agua, sino un espejo de agua que tiene unas caídas. Y va desde la parte más alta de ese corredor hasta llegar a la séptima. Básicamente es la carrera séptima o la carrera sexta. Sí. En un tramo de ese eje ambiental, de ese espejo de agua, lo que hicieron fue llenarlo de flores entre la madrugada del sábado, o sea, viernes por la noche y sábado en la mañana. Sí. Entonces el sábado un buen sector, una buena porción de ese eje ambiental amaneció lleno de flores. Digamos que se unían dos cosas. Una, para dar la apertura y la inauguración de la Bienal 2025, de la BOG 25, y por otro lado también es como si fuese un homenaje de parte de Bogotá al Día del Amor y la Amistad. Entonces, claro, eso a través de redes y todo el mundo a tomarse fotos, pero más allá de lo que comercialmente pudiese ser,
es la oportunidad que tú, porque eso, al final de cuentas es una obra de arte, ¿no? Al final de cuentas todo el mundo pudo ir a disfrutar de esa muestra artística en la calle. Es estar inmerso en la obra de arte. Sí, es que usted termina siendo parte de la obra, que es lo más interesante. Y estaba también el Palacio San Francisco, se llama, en la calle, en la misma eje ambiental, en la calle 13 con carrera octava. Ajá. Allí queda el Palacio de San Francisco, donde antes fue la gobernación de Cundinamarca. Creo que es el epicentro de muchas actividades que han sucedido a lo largo de esta semana, donde también la gente tiene la oportunidad de entrar en un espacio que veían restringido, como que lo veían muy lejano. Y entonces está de puertas abiertas con una programación bien nutrida y para todo el mundo, para todos los bogotanos, pues, o quien esté en Bogotá. Adicionalmente, digamos que la esencia o el principio mediante el cual se genera esta Vogue 25 es tratar de mostrar esa historia, lo que decíamos al inicio del capítulo, la historia y cómo se va configurando la ciudad a medida que va pasando la historia. Hay una exposición en donde salen cuadros y fotografías de los distintos buses, medios de transporte que había en Bogotá o que hubo en Bogotá y ya hoy en día en lo que estamos. Claro, le hacen unas modificaciones a las imágenes, simplemente para realzar en algunos momentos, en algunas partes de las fotos, unos puntos de los buses, de los vehículos, sí. Pero es súper bonito porque se muestra toda la historia y toda la trayectoria. Qué bonito. Pero no solo eso, además que, digamos que el discurso en ese caso de lo de los buses es cómo tiene vida la ciudad y cómo va transitando la ciudad para poder unirlo con el tema del transporte. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, muestran las fachadas icónicas de los barrios. Es que nosotros eso ya lo hemos hablado en el programa. Sí. Las fachadas icónicas de los barrios de Bogotá, también cómo se han venido transformando. Y casas que eran haciendas en su momento o que eran barrios, particularmente de casas estilo inglés, estilo arquitectónico inglés. Barrio La Merced, por ahí. Se fueron diluyendo un poco y se fueron convirtiendo en edificios, en moles gigantes de cemento para poder densificar esos barrios. Entonces es súper bonito porque es, digamos que validar un poquito y darle un refuerzo a la historia y a la memoria de una ciudad como Bogotá, que al final de cuentas lo que está recibiendo es esta bienal. Y además que se intervienen en espacios que habitualmente están ahí. Por ejemplo, Alejandra me mostraba una imagen en Lourdes. La casa en el aire. Y en la casa en el aire, pero de fondo se ve la catedral. Ajá. Y podemos ver todo lo que es el arte gótico. Sí. Respaldando algo que estaba siempre ahí con una obra que está en ese espacio a propósito. Más adelante está la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que también muestra todo lo que es la arquitectura que traen las iglesias. Y si nosotros nos venimos hacia el centro, pues vamos a ver ese desarrollo que ya, como usted lo dice, hemos hablado en varias oportunidades de una ciudad que tiene cualquier cantidad de expresiones artísticas solamente en la arquitectura. Hablando desde el punto de vista arquitectónico, sí. Correcto. Pero mire, esa casa que usted está mencionando o esa obra de arte que está expuesta en la plazoleta de Lourdes, enfrente de la catedral, tiene un sentido y es súper bonito. Digamos que no se los voy a decir para que vayan a visitarla porque vale muchísimo la pena. Y la forma en cómo se narra la historia y la razón de ser de haber posicionado esa casa y de esa manera y mostrando las raíces, porque además es una casa que está flotando, sí. Pero se ven unas raíces que salen del suelo de la casa, ¿no? Está flotando, pero se ve con unas, como si la hubieran arrancado de la tierra. Sí. Y eso tiene un significado. Entonces, digamos que el único adelanto que les podemos dar en este momento, de verdad que es motivándolos a que vayan, es que son 3 cosas las que se ven. En el momento que usted se para sobre esa es la carrera 13. Sí, la carrera. Se para sobre la carrera 13 y mira la casa, mira la iglesia, pero además alcanza a ver los cerros. Entonces ese contraste de esos 3 elementos en una imagen, solamente en la visual, es súper bonito y súper atractivo. Pero de verdad que tiene una razón de ser y un significado que le alcanza a uno a tocar bastantes fibras. Le voy a contar un poquito de la historia de las bienales, porque Cuente, pues, que eso para es suyo. muchas personas es nuevo el término. Incluso yo me confundía cuando decían bienal y yo decía, ¿a qué se refiere bienal? Hace muchos años. Sí, no ahorita. No, hoy en día no, porque tengo aquí el texto. No, pero más allá de lo que el significado literal, que es como usted bien lo explicó, bienal, o sea, cada 2 años, la primera gran bienal de arte se celebró en Venecia, en 1895.
Desde entonces ese formato se convirtió en el modelo de encuentro internacional de artistas, críticos y públicos. Ujú. ¿Sí? Las bienales nacen como espacios para mostrar tendencias artísticas contemporáneas. Nosotros hablamos en alguna oportunidad del Art Nouveau, del Art Sí. Deco y de todas las estructuras que hay en Colombia, en Bogotá particularmente, que tienen Art Deco, porque son muchas más las que tienen Art Deco que Art Nouveau. Eso se presentó en una bienal en París, Ujú. entonces donde se presentaban las nuevas tendencias de las vanguardias arquitectónicas. Entonces el Art Nouveau destacó en una bienal contemporánea con esta de Venecia, más o menos en 1898, y el Art Deco, que apareció por allá en 1912 en otra bienal que se hacía en París para mostrar las vanguardias arquitectónicas y lo borró, o sea, lo pasó por encima de lo que ya estaba. Ajá. Dato coctelero. Porque usted esté no, Importante. tomándose unos tragos y saque ese dato. Mire, a lo largo del siglo XX, las ciudades como Sao Paulo, por ejemplo, por allá en 1951 hicieron una de las más grandes bienales que pasó en Sudamérica. Ujú. Y obviamente una ciudad tan emblemática como La Habana, en Cuba, también tuvo su bienal en 1984. Ellas consolidaron para América Latina unos epicentros del arte nuestro. Ujú. Y mostraron cómo es la arquitectura de estas ciudades al mundo. Imagínense Sao Paulo ¿Arte nuestro es arte latino? latinoamericano. ¿Sí? Bueno, incluimos las Antillas de las que ya hablamos. Sí, sí, Cuba es una de las más grandes. Y ya para nosotros también, y yo lo decía y lo digo sinceramente, hace muy poco tiempo no sabía el concepto de las bienales. Pero llegan a Colombia desde los años 60 y 70. Y entonces podemos hablar de artistas tan importantes y críticos y pensadores como Marta Traba, que ya más adelante vamos a hablar de quién es esta señora. Pero también hay una bienal que llamó mucho la atención en 1968, la Bienal de Coltejer en Medellín. Ajá. Nosotros no hemos dedicado tiempo para hablar de la importancia de coltejer, tanto para lo bueno como para lo malo en Colombia. O sea, para hitos muy valiosos para la historia colombiana, pero que ya Coltejer haya hecho una bienal en Medellín en 1968 también habla de la historia que tiene marcada esta empresa en las venas de los colombianos. Esa señora Marta Traba, quien usted menciona, Ujú. es una crítica de arte fundadora del Museo de Arte Moderno y promotora de la modernidad en Colombia. O sea, sí es relevante, porque Sí. es que el Museo de Arte Moderno se convirtió también en un espacio en donde esas muestras artísticas, a raíz de la necesidad de poder hacerlo en algún espacio, Sí. pues digamos que tiene la relevancia y la importancia dentro de la ciudad. O sea, no es cualquier persona, no es un personaje, o en este caso una mujer que se convirtió en un personaje cualquiera. Sí. Tiene relevancia. Sí, Tiene relevancia y tiene importancia. Mire, a esa mujer le pasa como le pasó a Fanny Mickey. Ella es fue una argentina nacionalizada colombiana. Nació para 1925 y se murió en los años 80, en el 83, pero dejó las bases de lo que fue Colcultura, del mambo, de cosas súper importantes en Colombia, en esos términos de cultura orientada hacia este tipo de arte, ¿no? También estuvo en su momento una señora Beatriz González. Sí. Estuvieron Doris Salcedo, Fernando Botero. Pues son esos nombres que uno a veces escucha, pero dice, ¿en qué sentido? Por ejemplo, Fernando Botero representa para el arte colombiano y para el arte mundial. Es uno de los artistas vivos, fue uno de los artistas vivos hasta el año pasado más importantes que habían en el mundo y colombiano. Él impulsó en Colombia el desarrollo de cosas como lo que pasa en el Parque Berrío en Medellín, que están todas sus obras expuestas para la gente. Él también democratizó el arte entonces, según lo que usted está diciendo. Democratizó y las esculturas, por ejemplo, eran el privilegio de unos pocos, que las entendían, que las veían y que decían, ay no. ¿Usted se puede imaginar lo que significaba en los 60 para un bogotano ver obras que dialogaban con lo que pasaba en París o en Nueva York? O sea, digamos que poder entender esa situación no era tan sencillo, ¿no? Además que para esa época también la percepción de la ciudad y la forma en cómo se vivía esta ciudad era otra cosa totalmente diferente. Entonces sí era, para mí, digamos que en este momento uno podría decir, esa era una mejor época.
era de pronto un poquito más tranquila, era más pausada, era una ciudad, sí, gris, porque siempre había sido, o siempre fue Bogotá una ciudad, no sé, como oscura, opaca. Hoy en día de pronto se puede ver un poquito más colorida y más viva, pero sí era algo más tranquila en ese momento. Pero bueno. En YouTube pueden buscar un video de Gabriel García Márquez donde él relata cuál fue su primera impresión al llegar a Bogotá, y fue esa que usted acaba de mencionar. Llegó a una ciudad gris y hosca, donde la gente no se miraba y toda paz. En el ascensor nos encontramos con el vecino y no nos miramos. No nos volteamos a mirar, no nos decimos nada. Como si nadie se hubiese subido al ascensor. Y eso es porque la ciudad inspira eso. Pero fíjense, ahorita lo vamos a ver en un super reel. Lo colorido que puedes llegar a ser una ciudad como la nuestra. O sea, y más cuando lo que se hace es a través de un evento como este, como la Bienal, que se muestra, se tiene que mostrar con todos los bombos y platillos, ¿no? Porque incluso en la Plaza de Toros también se llevó a cabo un espectáculo el sábado en la noche. Y fue una muestra también con mapping, que usted en algún momento, en algún capítulo también nos explicó, porque eso incluso se hizo en el monumento, en el Teatro Faenza, es simplemente proyectar sobre una superficie, en este caso una fachada. En el caso de la Plaza de Toros fue sobre las graderías de la Plaza de Toros, flores. Vamos, que todo estaba muy enfocado ese día a las flores amarillas particularmente también, para poder celebrar el Día del Amor y la Amistad, pero sí era un evento y una muestra artística que se estaba desarrollando dentro de ese espacio. Entonces, obviamente, eso que vamos a ver en las imágenes van a ser muy coloridas, pero de pronto también haciendo un paralelo con el gris de lo que era la Bogotá antes, en esos años 60. Veo unos datos bien relevantes sobre esta Bienal. A ver. Reúne a más de 300 artistas de 40 países con exposiciones en museos, galerías y espacios abiertos. O sea, lo que más destaca son los espacios abiertos, sin embargo, siguen habiendo presentaciones en los museos más relevantes de Bogotá. En esta edición se busca reflexionar sobre arte, ciudad y sostenibilidad. Está bien de moda ese término de sostenibilidad, y estábamos hablando nosotros de lo que pasó en las Naciones Unidas. Porque fue un tema común de todos los dirigentes que hablaron allí, y también fueron unos discursos bien interesantes. Sí, es que... pero es que usted porque... Sostenibilidad. Esos rollos políticos, señor Luna, haga el favor. Bueno... Y se esperan más de 250,000 visitantes durante el mes, o sea, durante este mes de septiembre, incluyendo turistas internacionales, porque también estratégicamente está ubicado en unos puntos donde los turistas les llama la atención, ¿no? Sí. Los grafitis y el recorrido, por ejemplo, del eje ambiental, muy bonito. Y el público en general, acompañado de muchos críticos de arte. Vamos a ver qué conclusiones sacan sobre lo que pasó en Bogotá luego de que finalice la Bienal. Que me parece que serían muy buenas, porque además, usted ya que lo menciona, creo yo que es la oportunidad para la ciudad misma, para los sectores de la ciudad y para los habitantes de esos sectores, pero también para el comercio. O sea, gracias a la Bienal y poder, no sé, llevar a las calles el arte, pues también promueve un poco los otros espacios que están alrededor, ¿no? Eso que usted menciona de los grafitis y del tour que se hace de grafitis aquí en el centro de la ciudad, es algo importante que mucha gente no lo conoce y mucha gente no lo ha visitado simplemente porque no saben que existe. Venga, y es bien atractivo. De usted que habla de ¿dónde hay intervenciones? Sí, es las más destacadas. Son varias. De espacios. Hay instalaciones, como se llaman o como se denominan, en la Plaza de Bolívar, en el Parque La 93 y en el eje ambiental. Digamos que son como las más relevantes y más importantes. Sin embargo, hay otras, o sea, no solamente ellas, en estos espacios, pues. Pero además de eso, estamos hablando de que hay murales colectivos en barrios tradicionales como La Candelaria, Teusaquillo y San Felipe. Entonces ahí hacen tratamientos en los muros, como si fuesen grafitis, pero los están denominando murales, porque el tratamiento es otro, distinto al aerosol, pero en estos puntos de la ciudad también tenemos esas muestras artísticas. Y hay performances qué gringo. o puestas en escena, y conciertos experimentales en las plazas públicas. Digamos que que le digo porque también fue una muestra de un concierto el sábado en la Plaza de Toros, no solamente ahí, sino también en plazas públicas y en espacios abiertos. Digamos que yo creo que fue como también campaña de expectativa lo que se hizo, sobre todo en la Plaza de Bolívar, que lo que hicieron fue ubicar un contenedor con la frase Vogue 25 y una frase icónica de esta Bienal, que me parece súper chévere también porque es instagrameable, como diría. También hay una, ¿cómo se llama eso?
Sí, otro container frente a la antigua gobernación de Cundinamarca, en el, Sí. palacio. Y ahí también dice lo mismo. Y es Súper chévere. y acerca, de verdad, es un concepto que acerca a todo el mundo al arte. Entonces, me parece que, y lo dice, mire, estas bienales conectan con procesos sociales. Y el lema de esta en particular es que el arte como espejo de la historia y la memoria. Wow, interesante. Pues miremos un poquitico A ver. de esas imágenes, a ver cómo nos va. Chévere. Y a ver qué les parece. Miremosla. Bogotá convirtió la calle en museo. La Bienal Internacional de Arte Ciudad Vogue 25 lleva el arte a donde pasan las cosas, al centro, a los barrios, a nuestras rutas diarias. Canto del Río, 150.000 flores cubriendo el eje ambiental como un gesto de memoria y reconciliación. El arte como puente entre nosotros. Cuando el arte sale a la calle, la ciudad se siente más cercana. Caminamos, conversamos, nos quedamos en el centro un rato más. En Chapinero, una casa arrancada de raíz flota sobre Lourdes, una metáfora de nuestros deseos de hogar en una ciudad que cambia. Y aparecen nuevas escalas, obras monumentales que vuelven a marcar el paisaje y nos invitan a mirar 2 veces lo cotidiano. Esta edición nos pregunta por la felicidad en la vida urbana, no como consigna individual, sino como experiencia compartida. Vogue 25, arte a cielo abierto, del 20 de septiembre al 9 de noviembre gratis. 2 daticos, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver. El primero, recuerda las raíces que le mencioné, Sí, o les mencionamos pues a ustedes, Sí. de la casa en el aire en Lourdes. Sí. Listo. La obra se llama Pulled by the Roots, arrancado de raíz. Jalado de las raíces. ¿Ya? Como se ve ahí en la foto, sí. Solamente ese dato. Nelly. Insisto, vayan a visitar la obra porque es importante. Pero sí es clave porque ahí empieza a tener sentido lo que les decía de cómo está reflejándose en una reseña que hacen en la parte inferior, en donde está la muestra, Sí. y toda la historia que cuentan de la obra en particular. Y el otro datico. El otro datico es las flores que estábamos hablando Bonito. en el se eje ve ambiental. lindísimo eso. Canto del Río se llama esa obra. Ok. ¿Listo? Aquí estamos dando los nombres de las obras. Venga, ¿y qué van a hacer con todas esas flores? ¿Cuántas que flores habían? Ya que estábamos hablando de sostenibilidad, o que usted metió el término y Sí. decía que es un término que en este momento se acuña gracias a lo que está sucediendo en la ONU. También va a aplicar para Para la ONU. Para la Vogue 25. No, pero es un tema de sostenibilidad, porque sí se dieron una serie de comentarios que todo el mundo empezó a criticar. ¿Y qué van a hacer con todas esas flores? Que se van a empezar a pudrir ahí, que va a empezar a oler a feo. Se recogen las flores y se llevan para poder hacer compostaje. 150.000 flores fueron ubicadas en ese tramo que les decimos del eje ambiental. Creeríamos que en el mes de noviembre, más o menos, según lo que dicen varios artículos y lo que dice el mismo proveedor que va a hacer este trabajo, se lleva las flores, empiezan a hacer el compostaje y luego vuelven a Bogotá para ser aprovechadas como abono o de distintas formas. O sea, no es un tema de simplemente las dejamos ahí y se empiezan a pudrir y entonces ya no sirven de nada y otro montón de basura. No, tiene un sentido y un sentido sostenible y ambiental. Puedo agregarle algo que Claro, encontré señor. en la Por favor. página de la alcaldía. Cada flor fue una palabra no dicha, una herida por sanar, una promesa de respeto a la vida. Cada flor fue un gesto de ciudad que se reconoce diversa, frágil y poderosa a la vez. El canto del río no fue un espectáculo, fue un llamado. Fue la voz de una ciudadanía que entiende que el bienestar no puede ser solo individual, que la reconciliación se cultiva cuando sembramos confianza y reconocemos la dignidad de todos. Primero, bueno, ojalá le dé los créditos a quien escribió eso. Esto lo pone la alcaldía en un artículo completo que habla de la Pero Vogue. súper bonito. Sí, Súper está en bonito. la página de Bogotá. Y hay que reconocer, .co. no solo en este caso a la alcaldía de Bogotá, ¿cierto? Sino, y a todo el equipo de la alcaldía de Bogotá, sino a los artistas. Muchas veces nosotros nos quedamos con lo superficial que puede llegar a ser una cantidad increíble de flores que sí se ve muy bonito. Sí. Pero eso tiene un sentido detrás. Es importante que cada vez, y creo yo que ese podría ser parte del mensaje, no sé si del capítulo de hoy, pero sí del tramo en donde les decimos vayan a visitar las obras, visítenlas, pero no se queden solamente como de pronto a usted le pasó, y no lo digo por usted, sino por mucha gente, Sí. no se queden como a la expectativa de qué es lo que puede significar esta obra, hay que indagar un poco más, porque muchas veces se quiere expresar a través de una obra de arte muchísimo, y nos quedamos solo con lo que vemos, pero detrás hay mucho de fondo. Claro.
No quiero ser cansón y reiterativo, pero de verdad vayan a visitar la de Lourdes, porque además mueve muchas fibras. Es muy bonito. Y el Palacio de San Francisco también siendo. Sí, no. Dale cuidado. Destacaron también cosas de arquitectura. Es decir, el eje ambiental es un río canalizado. Sí. Es el río San Francisco, que Sí. los indígenas lo llamaban Vicachá. El Sí, San Francisco correcto. Vicachá fue destacar lo que hizo un invitado recurrente a nuestra casa. ¿Quién? El señor Rogelio Salmón. Y hemos hablado de eso y hablamos también del Mambo, porque en el Mambo también hay exposiciones abiertas y gratuitas. Y el Museo de Arte Moderno de Bogotá también fue una obra de este señor arquitecto, ¿no? Sí, de acuerdo. Digamos que si nosotros empezamos a traer datos arquitectónicos a este programa, podríamos hablar del Mambo, del Museo Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango, y todos ellos tienen que ver por un detalle importantísimo, el ladrillo. El ladrillo. Y ese protagonista que usted menciona, que sí, efectivamente lo que le ha aportado no solo a la ciudad, sino a este programa de manera particular, es muchísimo. Es muchísimo porque sí, de verdad que es un ícono y un personaje importante y relevante en la historia del país. Y ni siquiera Colombia. Sí, el desarrollo arquitectónico que se da con la obra de este señor, porque es más allá de solo edificios, es una obra que está ahí presente en nuestra vida. Y como también es un invitado recurrente a Recuentos la Música, entonces cuéntenos si trajo música. Claro que sí. Una recomendación. Y tiene que ver con la ciudad. Resulta que esta canción, que se llama Santa Fe, de Distrito Especial, en colaboración con la señorita Andrea Echeverry, básicamente es un homenaje a la ciudad de Bogotá, reflejando tanto su caos como su belleza, con letras que describen su altitud, sus festivales, sus barrios y la identidad de sus habitantes. Es bien bonita, la canción es bien bonita. Sí, algunos datos importantes de la canción: fue lanzada en 2020 y describe efectivamente esa altitud porque menciona los 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo dice dentro de la canción, y además menciona esa dualidad de la ciudad, que es a la vez un paraíso y un acertijo, o una patria para algunos y un lugar de abandono para otros. Súper chévere. Realmente esta canción, ojalá la oigan en el momento en que lo puedan hacer y recuerden a Bogotá, ya que estamos hablando de la Bienal en Bogotá. Y que se puede disfrutar con este frío. Uy, sí, porque estos días está haciendo muchísimo frío. Está bajando ventarrón de los cerros. Uy, muy fuerte. El viento también es impresionante. Sí, yo creo que eso es lo que más ataca, porque pues, al final de cuentas frío siempre hace en Bogotá. Pues excelente. Me gusta primero que Bogotá se pueda disfrutar así como lo estábamos diciendo, independiente de la altura. Pero mire que más allá de eso, los aportes que va a dejar una bienal como estas, o sea, las que se vienen también a una ciudad como Bogotá. ¿Y qué aportes le está dejando en este momento? Primero, la visibilidad internacional. Sí, por supuesto. Claro, es que por todos lados estamos siendo protagonistas y somos importantes. O sea, realmente Bogotá en este momento está en la mira. En la mira, está en el ojo de todos. Sí. Otra cosa, el turismo cultural toma mucha más fuerza, porque acá hay un turismo que no tiene ningún enfoque. Es decir, bonito Bogotá, la gente viene y le pregunta a uno a dónde ir. Uno les dice allí, allá, las minas del centro, Tacatá, por Acuyá. Pero si la gente ya viene con un propósito claro de turismo, voy a ver lo que pasa en Bogotá durante el mes de septiembre, wow. Y en este caso en particular, digamos que una bienal, que es un evento internacional, usted habla del propósito, desde luego, y es que muchísima gente de varios sitios de países pues cercanos y no tan cercanos a nosotros vienen a Bogotá a visitarlo. O sea, esto también impacta en términos de turismo, economía, hotelería, todo. A estudiar inglés. A estudiar inglés, muchachos. Claro. Otra cosa, al ser una galería abierta, la educación y la sensibilización que va a tener, ¿cómo decirlo? Es decir, el arte como una herramienta para acercar a los jóvenes, o sea, es como un mecanismo para educar, sin pensarlo, sin clases magistrales, se acerca a la ciudadanía por medio del arte muchas cosas. No necesariamente tiene que ser a través de una clase con un profesor, un tablero, una tiza o un marcador, como quiera verlo. Esta es otra forma de generar eso y generar cultura, es educar también a la población.
particularmente a los niños. Sí, niños hablo de edades pues antes de su adolescencia, o sea, hasta la preadolescencia, en donde todo esto lo van a recibir muy bien. Sí. Desde ese punto de vista artístico y atractivo por los colores, por la innovación, por lo distinto, son cosas muy, muy interesantes que no son convencionales. Pero al estar, digamos que inmersas o estar puestas en un museo, puede que le genere un poquito de, me disculpará la palabra, de tedio a un peladito. Lo hace distante. Porque qué pereza ir a un museo. No, esto de pronto lo que hace es empezar a culturizar y educarlos y decirles, vea que vale la pena ir a un museo. Esto mismo lo puede ver allá adentro. ¿Por qué no se toma el trabajo de convencer a sus papás para ir hasta allá? Chévere. Y finalmente la identidad. Porque Bogotá refuerza su papel como ciudad cultural de Latinoamérica. Volvemos, ¿quién quita?, a hablar de esa Atenas suramericana. Ojalá porque es algo, yo creo que es algo que dejamos perder. Sí. Y de una manera un poquito infantil. Y no infantil porque nosotros seamos súper maduros y pensamos un pensamiento como sociedad. Correcto. Porque o sea, nos volvimos inmaduros como sociedad, desafortunadamente. Pero no nos pasa solo a nosotros, es decir, le pasa a toda la sociedad. A mucha gente, a muchas sociedades. Y eso se tiene que recuperar, porque de verdad que desde ahí, desde el arte, desde esto que estamos hablando... Para pisarlo. ¿Cómo? Se me ocurrió algo para pisar. Pero ya igual lo hizo, te sabe. Porque mire que, no, mandemos la cuña, yo creo que usted la va a compartir. Hay que hablar de esas guerras, y eso habla de una manera inmadura de retroceder, de lo que está pasando en Palestina, de lo que pasa con Israel, de lo que pasa en Gaza, de lo que pasa en Ucrania y de ese retroceso. Y mire esas sociedades tan desarrolladas como las que llaman occidentales. Los primeros mundos. El primer mundo. Las potencias. Y se devuelven. Y entonces... Si uno se va a autodenominar potencia por la capacidad que tenga para la guerra, creo que está bien bastante inmaduro. Está bien inmaduro la vaina. Sí, porque además aquí lo que debería primar, y es que nos podemos quedar un buen rato hablando de eso. Arranca el tema. Pero lo que debe primar siempre es la vida. O sea, uno no puede pasar por encima de la vida de ningún individuo. Y en este caso en particular, independiente de lo que sea, independiente de esas guerras y esa historia que ya lleva una cantidad de tiempo luchando por un pedazo de tierra, ¿sí? Al final de cuentas es eso, o por unos ideales, o por unas creencias, la vida pasa a un quinto plano, ni siquiera a un segundo plano. Entonces somos muy maduros acá en Bogotá con esta Bienal. Es una bonita forma de decir que lo que estamos intentando hacer a través de esta Bienal y de todos estos encuentros es que procuramos volver a esa madurez y podernos volver culturalmente atractivos. Y adicionalmente, mire, el arte como memoria. ¿Usted cree que llevando el mismo tema, la misma línea, el arte puede contribuir a sanar esas heridas que tiene en nuestro país como sociedad? Sí, lo que pasa es que era lo que yo le decía hace un rato. Creo que el enfoque que se le da a veces al arte es simplemente ir y mirar algo bonito. Y es para algunos. Bueno, además, o sea, digamos que, claro, entra un tema de clases sociales y de estratificación que es muy fuerte, porque evidentemente, y eso todos lo sabemos, eso no es un secreto para nadie, las clases altas son las más privilegiadas y son las que tienen acceso, pero además son las que entienden el arte de una manera muchísimo más clara. No, el democratizarla, que se está convirtiendo en la palabra de este capítulo, democratizar el arte, me parece que es clave y es importante porque es abrírselo a todo el mundo y mostrarlo de esa manera. O sea, mostrarlo de esa manera es al público y entenderlo, entender el por qué. Es muy difícil explicar, porque un artista intenta a través de su obra explicar muchas cosas de lo que vivió, de lo que sintió, de lo que quiere decirle a alguien, de lo que quiere a través de una indirecta, no sé, como manifestarse en una población, en un país, en una ciudad, no lo sé. Es muy complicado. Pero si uno se toma el trabajo, si uno, hablando de cualquiera de nosotros, se toma el trabajo de entender, de investigar, de leer, de averiguar, de indagar quién es la persona y qué era lo que quería hacer con su obra, creo que vale mucho la pena y sí tiene mucho sentido que a través del arte se puedan reconstruir y sanar heridas. Me parece. Gracias. Reflexión muy importante. No digo más. No, estoy de acuerdo. Además que lo hemos mencionado durante todo el diálogo, el arte cambia a la ciudad, sí, y la ciudad
cambia el arte. O sea, la manera como... Las dos. Sí, o sea, las dos cosas pasan ahí. Sí. Es una mezcla bonita. Sí. Es una mezcla bonita porque, bueno, digamos que aquí tengo que meter un poquito algo que seguramente será algún capítulo nuestro y es el Metro de Bogotá. Uh-huh. Hay detractores y hay personas que están a favor. Bueno, yo no sé todavía dónde pararme porque yo sí quiero esperar el resultado. Me preocupa muchísimo la forma en cómo se vaya a dar esa vida a futuro debajo de esas estructuras gigantes. Ojalá haya un tratamiento y una manera de manejarlo de forma adecuada. Es que para allá iba, que podría ser a través del arte, o sea, podría ser una manera muy bonita de manejarlo. Sí. Obras de arte, intervenciones de los grafiteros, de toda esa comunidad, porque es una comunidad gigante de grafiteros. Bueno, personas que quieran instalar esculturas, aprovechar esos corredores para que no se conviertan en algo que a la postre termina siendo no focos de inseguridad. O sea, yo no lo quiero llevar a eso porque eso también sería empezar a señalar y eso yo no soy quien para hacerlo. Pero sí que no se convierta en esos espacios que usted le tiene como así, como jartera, como que yo no quiero pasar por allá porque aparte de eso entonces o me empieza a oler feo o allá me mira mal, sí, o de pronto puedo sentir los temores. No, entonces sí, se está transformando la ciudad a través de una construcción importantísima a escala metropolitana como lo es el metro. Y el metro también se está transformando a medida que va pasando por las distintas sectores, calles y zonas de la ciudad. Entonces sí, pues, el arte hace lo mismo. ¿Sabe dónde encontramos más reflexiones como estas que hemos hecho a lo largo de esta última sección? No me vaya a decir que por ahí en un rincón. Sí, señor, mire. Datos, recomendaciones, todo lo que quieres saber ahora en el Rincón del Búho. La Bienal Internacional de Arte y Ciudad, o el BOC 25, que se está celebrando en 2025, es la primera vez que Bogotá organiza oficialmente una Bienal de Arte con carácter internacional. Hasta ahora en Colombia habían existido otros tipos de eventos similares, como la Bienal de Arte de Coltejer en Medellín, pero Bogotá no había tenido una propia con este formato y alcance. En la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOC 25 participan más de 200 artistas provenientes de 12 países. Esta primera edición nace con la intención de consolidarse en el tiempo, de ahí que se llame Bienal, y se proyecta repetirse cada 2 años. La Bienal BOC 25 nació en 2025 para posicionar a Bogotá internacionalmente, transformar el espacio público y promover inclusión cultural mediante arte que dialoga con ciudad y sociedad. Finalmente, mire, la Bienal nos recuerda que Bogotá no solo se transita, también se contempla y el arte convierte a la ciudad en un espejo y en un sueño compartido. ¿Cómo le pareció este capítulo? Excelente, me parece que el capítulo y la ciudad de lujo. O sea, usted nos está llevando al nivel de la ciudad. He tenido la oportunidad de visitar esas intervenciones de las que hablamos y de lujo para que vayan y las visiten. ¿Y eso lo que significa es que ha tenido la oportunidad de ver los capítulos de Recuento y le parecen? Espectaculares. De lujo. De lujo. Están en Recuentos Podcast, ahora en YouTube, un podcast un poco más corto. Y a todos los recuenteros de corazón les enviamos un saludo porque nos siguen viendo. Están, sí, siguen ahí, siguen presentes. En el canal ahora ya se suscriben. Esperamos las donaciones. ¿Cuáles donaciones? ¿Usted por qué sigue insistiendo en lo mismo? No, señor. ¿No? Y ahorita empieza a dar su número y ya los que lo tienen. Además, otra cosa súper bonita, el playlist de Spotify, el que usted muy disciplinadamente ha complementado y lo tiene al día, ¿no? Sí, muchas gracias por lo de disciplinado. Sí. Sí es importante, más que por nosotros, porque no se trata de un like o un seguidor, no, sino por ustedes. O sea, si en algún momento lo que quieren es oír una lista importante de todo lo que ha sonado en este programa en Recuentos desde el primer capítulo hasta hoy, simplemente den clic en el enlace que está en este momento en Instagram, ¿cierto? Y en el mismo Spotify los lleva a esa playlist que es específica de Recuentos. Simplemente ustedes las agregan a su lista de favoritos. Ahí sí nos pueden dar. Yo lo he ido escuchando, que muestra también la historia de Recuentos. Ajá. Y entonces que ya estaba escuchando La Guagua de Celia Cruz.
Entonces es el gusto también de muchos de los invitados que han pasado por Recuentos, ¿no? La selección. ¿Y usted se acuerda qué capítulo fue de esa Transporte. canción? Correcto. Y entonces no la había escuchado tan bien la canción como la escuché en el playlist. Y Celia Cruz dice frases de la cotidianidad que me llevaron a mí a esa Bogotá de los años 90, donde yo crecí en Bogotá, y entonces el conductor de la guagua decía: corran para atrás, señora, deje subir al que está ahí, por favor pasen la registradora. Y eso fue en los años 60, una guagua en Cuba. Sí. Entonces escuchen las canciones que tienen muchas de las historias que teníamos en Recuentos. Pues nada, muchas gracias, señor Prada. Y como estamos hablando de música, me parece que vale la pena que cierre con... Vamos a finalizar y como siempre lo vamos a hacer con salsa. Y hay una canción de esta ciudad que es de todos. Porque es de todos, no es solamente de los bogotanos. Bogotá es así. Democrática. Es democrática. Es un homenaje que narra el origen y desarrollo y además los detalles que a veces pasamos por alto. Del año 2005, el álbum Alive, el grupo Nietzsche le canta a Bogotá esta canción que dice: Hola Rola. Se cuidan mucho. Nos oímos pronto. Chao. Chao. Canciones que hablan, historias que conectan. Conversaciones como en la sala de tu casa. Recuentos,